Bien, continuamos con el desarrollo de En la Mañana por Teleimpacto. En julio se va a conocer en el Congreso Nacional, Manuel y amables televidentes, la reformulación que hay que hacerle transitoriamente a la ley de partidos para que el Estado Dominicano pueda cortar a la mitad, en lenguaje llano, los fondos que se le otorga a estas instituciones políticas por parte del Estado y mandato de ley. Ya el gobierno se adelantó. Será, ¿cómo así? Hoy, entre las medidas que anunció el gobierno para afrontar la crisis, está la reducción de un 50% de los fondos que se destinan a los partidos Pero políticos. precisamente eso, para poder lograrlo, tiene el Congreso que aprobarlo. Administrativamente, el gobierno no puede retenerle el 50%, entonces eso va al Congreso. Eso va al Congreso para que el Congreso lo apruebe, entonces de presupuesto, eso lo van a conocer rápido. Y entonces en esos 6 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 meses, va a haber una captación, recaudación, como se le quiera llamar, obtención de 420 y tantos, 424 millones de pesos, que es parte de los 40.000 millones, tú te sonríes, hombre, Manuel, no te rías, de los 40.000 millones de pesos que el gobierno necesita para enfrentar la crisis de Medio Oriente, sobre todo con el aumento en los precios del petróleo. Así que los partidos ya lo saben, ahora en julio se va a conocer en el Congreso esa pieza legislativa para poderle hacer la retención correspondiente y recaudar 432 millones de pesos en lo que resta de año. Así es la cifra. Vamos a ver si el gobierno estaría compelido precisamente a aplicar medidas de ajuste en la economía para hacer frente a la crisis global generada por el conflicto en el Medio Oriente. Y digo, vamos a ver porque en el día de ayer o en las últimas horas han surgido versiones que realmente dan como cierta tranquilidad, porque de lo que se está hablando es de que es muy posible de que, de acuerdo a lo que anunció un medio digital de los Estados Unidos, citando fuentes muy vinculadas a las negociaciones que sostienen Irán y la Casa Blanca, dice que están a punto de llegar a un acuerdo. El propio presidente Trump dijo ayer que están en curso conversaciones muy buenas con Irán y que él espera que próximamente ya se llegue a un acuerdo, aunque dijo esta palabra acompañándola siempre de una amenaza, un estilo muy peculiar en él, de que si Irán no se decide por llegar definitivamente a un acuerdo, Estados Unidos iba a reiniciar sus ataques de una manera sin precedentes, es decir, que iban a ser más fuertes que lo que se produjeron a partir del 28 de febrero. Entonces, parece ser que las cosas han ido bajando de tensión porque precisamente el precio del petróleo tipo Brent en el día de ayer o en las últimas horas se ha desplomado. Se ha desplomado de un precio, por ejemplo, que sobrepasaba los 106 o 180 dólares, bajó me parece que a 80 dólares el costo del barril. Igual ha sucedido con el tipo West Texas, que es el petróleo que demanda República Dominicana. Ese petróleo en el día de ayer también bajó su precio. Entonces habrá que ver porque si se llega finalmente a un acuerdo que pueda resultar duradero en el tiempo entre Estados Unidos e Irán, entonces las cosas de alguna manera, sobre todo en el plano económico, la incertidumbre que se ha generado se irá reduciendo, y si se va reduciendo esa incertidumbre, en igual medida se irá reduciendo el impacto significativo que está teniendo sobre la economía dominicana, que son los precios del petróleo. Si los precios del petróleo se mantienen a niveles entre 60 y 80 dólares el barril, es una situación aparentemente normal para el gobierno dominicano y para el resto de los países del mundo que no son productores de petróleo, sí importadores del crudo, pero si se mantienen en ese rango de 80 dólares, finalmente yo creo que la disyuntiva para el gobierno de alguna manera sería
manejar la crisis sin tener que sacrificar Claro, a la claro que sí. población. Mira, y algo que llama la atención, desde el 28 de febrero que ocurrió el inicio de esta crisis bélica en Irán, Israel y Estados Unidos también participando, el mercado bursátil, las bolsas de Londres, de Estados Unidos, de Japón, se han mantenido en un funcionamiento prácticamente normal. Eso habla bien porque alguna información tendrán esos sectores, esos macrosectores económicos mundiales, que no hay nerviosismo. Tú no has visto en ningún momento, ninguna de estas semanas, una caída en los índices, por ejemplo, del Dow Jones, ¿no? Puede caerte 50, 100 puntos un día y al otro día repunta. El Nikkei japonés tampoco ha sucedido así. Y eso es un indicativo de tranquilidad, El mismo Estados Unidos, Jerome Powell, que ya deja la Fed, no aumentó las tasas de interés, no las bajó. Cambio. Se quedó sin cambio, las dejó de esa forma. Veremos a ver qué sucede ahora con el nuevo incumbente. Pero a nivel macro, en las finanzas no se sabe internacionales, ese nuevo incumbente tomaría puesto, porque él dice que va a continuar ahí. Va a continuar ahí porque hay una acusación que se le ha hecho y entonces él está a la espera que se defina eso en los tribunales para entonces abandonar el puesto. Es una Pero mira, Gregorio, lo que tú control. señalas es importante porque realmente lo que están previendo los organismos internacionales, y aquí lo hemos planteado, tanto el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, no están previendo para lo que queda del año una incertidumbre significativa en términos económicos. Para la región, por ejemplo, ¿qué te dice el fondo? La economía va a crecer 2.3% a nivel regional, es decir, una décima menos de lo que creció en el 2025. Entonces, eso te indica que ellos no tienen una aprehensión de manera significativa de que vamos a tener una situación de catástrofe en el manejo de la economía. La Comisión Económica para América Latina, por igual. La previsión que te está haciendo no es tampoco indicándote que va a haber una crisis global donde los países de alguna manera tendrán que ajustarse. Esta crisis se ha generado precisamente por el aumento en el precio del petróleo, porque el conflicto se genera en una zona donde se produce gran parte del petróleo que demanda el mundo y lógicamente eso ha impactado los mercados y ha hecho aumentar el precio del petróleo. No, y que hay países que han empezado a utilizar sus reservas petroleras, producto de que el abastecimiento no es normal. Eso es así, pero si tú le pasas revista a lo que ha sucedido en América Latina, amén del aumento, América Latina y Estados Unidos, amén del aumento en el precio de los combustibles que han tenido que disponer los gobiernos, gran parte de los gobiernos de la región, no hay otra afectación significativa en la economía de cada país de la región. Te doy un indicativo más, la economía dominicana en el primer trimestre, tú miras el resultado, totalmente normal. Inclusive el Banco Central estuvo aplaudiendo y ahora te dicen, por ejemplo, que en el primer trimestre del año hemos tenido la inversión extranjera directa en el país, ha sido récord, más de 1.500 millones de dólares en inversión durante marzo en la República Dominicana. Y en ese trimestre, en ese primer trimestre bueno, que fue el que hemos tenido, está incluido el mes de marzo. La crisis bélica inició el 28 de febrero. O sea, que hay un mes, de los 3 meses, hay un mes en completa ebullición, en su momento más álgido de la crisis de Medio Oriente. Y aún así, tuvimos un desempeño interesante. Sí, miren, hay buena perspectiva, estoy de acuerdo con lo que mencionas, hay buena perspectiva y ojalá que sí, así el gobierno recoge toda esa intención de tomar esas medidas porque teníamos anunciado un año, año mejor que el 2025. Si usted está anunciando ya que para julio o junio el Congreso va a conocer ya la reducción de los fondos de los partidos políticos, entonces ya... Sí, y se echa eso para atrás. Parece ser que no hay... Que esa es otra cosa, Manuel, mira, el gobierno toma esa medida, sin embargo se reúne a cada momento con los partidos políticos, va a una comisión o el presidente se reúne, entonces
nos reunimos y después que yo me voy, tú me haces así. También hay que tener en cuenta eso. Eso tiene otra lectura que yo se la puedo comentar fuera del Bueno, aire. Pero, siga con mire, otros temas. ya lo que teníamos, incluido usted, lo que teníamos unas expectativas un tanto desbordadas en torno a la factura electrónica, podemos estar tranquilos por 6 meses. Ay, qué bueno. Resulta que la Dirección General de Impuestos Internos ayer anunció al país de que posterga por 6 meses la implementación de la factura electrónica, porque dice que esperando que la micro, la mediana y la pequeña empresa realmente se ajusten para poder cumplir con esta disposición, que se posterga por 6 meses. Tú sabes que en el fin de semana yo cogí, no mucha presión, sino estuve compelido, porque algunas veces se le juntan cosas a uno de trabajo, que compromisos que tengo, y no pude. Inclusive ayer dije, bueno, tampoco pude hoy. Desde el viernes estaba culminado a hacer una gestión, una carta, recabar una información, ir entonces con toda esa documentación a una oficina de administración local de impuestos internos para la empresa que tengo pueda tener acceso a la facturación electrónica que empezaba en mayo. O sea, yo me he pasado 5 días, Dios mío, ay Dios mío, y el tiempo arriba. Todos estamos y el así, tiempo arriba, pero ya pero cuando vi ayer ese anuncio, digo, no, tengo tanta suerte. Sí. Miren, rápidamente informar, Gregory, que el crucero MV Ondius está en ruta a las Canarias. Se espera que llegue el sábado y ya lo que se tiene previsto es que 14 ciudadanos españoles que están a bordo de ese buque donde se detectó un brote de hantavirus sean llevados a un hospital local para ser sometidos a una cuarentena. Los restantes de otras nacionalidades que están a bordo serán enviados a sus respectivos países. En el día de ayer, tres pasajeros de ese buque que están afectados fueron llevados a hospitales en los Países Bajos. Y ya lo que sí hay en España, una especie de enfrentamiento entre el gobierno de la Moncloa y el gobierno local de Canarias, porque ellos estaban opuestos a que este buque atracara precisamente en Canarias. Ayer lo mencionábamos aquí, que las autoridades de Canarias no estaban de acuerdo con que el buque tocara puerto allá. Sí, entonces otro hecho que llama la atención es que Argentina está investigando si es el centro de donde se produjeron los primeros contaminados. En Argentina están aumentando los casos de hantavirus y entonces sus autoridades están investigando. En el caso de República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución, lo decíamos ayer, un comunicado donde llama a la calma a la población. No hay ningún caso detectado, pero sí llama a la población a que mantenga sobre todo prudencia, que no se acerque a sitios, por ejemplo, como inhóspitos así, donde de alguna manera se entienda que pueden proliferar ratas. Entonces que mantenga realmente la prudencia. Pero esa es la situación que hay con el hantavirus hasta ahora. Que hay lugares prácticamente de casi hacinamiento, sobre todo en las márgenes de los ríos nuestros, aquí en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Este, donde por el cúmulo de basura que se vierte en esos litorales, proliferan las ratas. Eso hay que tener mucho cuidado, porque las condiciones de vida, lamentablemente, de esas personas están acostumbrados a estar ahí, están acostumbrados y ya están de una u otra forma inmunizados, pero el riesgo de contaminación es altísimo. Precisamente, eso es lo que está advirtiendo Salud Pública, pero en el día de ayer, antes de que nos retiremos, don Gregory, el doctor Guido Gómez Mazara, que es uno de los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, remitió una carta a la dirección política del partido de gobierno, donde está llamando la atención sobre un tema que está causando mucho ruido a lo interno,
es el próximo congreso o convención ordinaria del Partido Revolucionario Moderno, donde se está hablando de la llamada figura del consenso. El consenso lo que implica es una especie de acuerdo de la dirección, una especie que quedaría como ratificada la actual dirección del Partido Revolucionario Moderno, sin que los aspirantes a la Secretaría General, a la Presidencia de la República y a otros cargos importantes dentro de la estructura direccional de esa organización política se someta al voto de la base. ¿Y cuál es la dirección del contenido de la carta de doctor Guido Gómez Mazara es que él está de acuerdo en que se someta a votación la elección de cada cargo. Bueno, Guido es un hombre joven, pero con mucha experiencia política, y uno que no es ni del PRM, ni del PRD, ni del PLD, ni de ningún partido, sabe que las convenciones en las organizaciones políticas siempre traen inconvenientes, o casi siempre. En el caso del PRM, no ha habido hasta ahora ningún tipo de inconvenientes, porque el PRM ha dado muestras perfectas casi de que tiene una armonía interna alta. Sin embargo, en este momento clave, por razones obvias, la configuración de del nuevo organigrama del PRM es determinante para el futuro político de muchas figuras dentro de esa organización política. El consenso huele a que no va a traer buenos resultados, una palabra tan hermosa. Entonces, Guido Gómez Mazara, haciendo esa carta, pienso que ha puesto en práctica un olfato político que debía el PRM tomar en consideración. Que se haga votación, pero ya vimos aquí, teníamos al diputado de La Romana días atrás, molesto, iracundo, con el tema del consenso. Franklin García Fermín, antes de ayer, lo minimizó y dijo que era lo mejor, o sea, una posición diferente. Estemos pendientes de qué sucederá en el PRM en ese sentido. Parece Buen tema que se quiere evitar contradicciones internas o que esas contradicciones se desborden en el marco de una elección para nominación presidencial. Sí, no, y que se vea que hay cierto privilegio en algunos casos con eso de consenso, que sea imposición, un consenso impuesto. Hasta mañana, señores.